El hombre en el callejón. Siempre he sido una persona bastante racional. Estudio en la UVM Lomas Verdes y todas las noches, después de clases, tomo el transporte público de regreso a mi apartamento, cerca de la Avenida Hidalgo. Mi rutina es simple: un par de camiones y una caminata de unas 5 cuadras hasta llegar a mi casa. Es un trayecto que ya conozco como la palma de mi mano. Nada raro o fuera de lo común. O al menos, eso pensaba. Sin embargo, hace unas semanas empecé a notar algo que no me dejaba tranquilo. Un hombre. Estaba siempre en el mismo lugar, en un callejón oscuro cerca del Soriana Hiper. No era un tipo que me hablara o me mirara de manera agresiva, nada de eso. Pero cada vez que pasaba por ahí, él simplemente estaba allí, quieto, observándome. Siempre en la misma posición, a la misma hora. Al principio pensé que era casualidad, o que tal vez solo era una sensación mía, pero no podía dejar de pensar en él. Empecé a darme cuenta de que lo veía todos los días, sin falta. Siempre estaba en ese callejón, a la misma hora, como si estuviera esperando a alguien o algo. Nunca se movía, no hacía nada, solo me miraba. No me sentía amenazado, al menos no en un principio, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Eran fríos, vacíos. No los olvidaba una vez que pasaba frente a él, y eso me dejó con una sensación extraña en el estómago. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez era una persona sin hogar, o algún trabajador nocturno que pasaba por allí por alguna razón. Pero las noches siguieron pasando, y la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Algo en mi interior me decía que debía estar alerta. Una noche, después de otro día agotador en la universidad, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: tomar una ruta diferente. Estaba harto de sentirme observado por ese tipo, y pensé que quizás todo eso no era más que una paranoia mía. Hoy voy por otro lado, me dije. Así que, en lugar de tomar la calle usual, opté por girar a la izquierda y tomar unas calles más largas. Al principio me sentí aliviado. La idea de evitar el callejón oscuro cerca del Soriana me dio una pequeña dosis de tranquilidad. Caminar por esas calles alternativas era un poco más largo, pero sentía que había tomado una decisión inteligente. Sin embargo, algo no estaba bien. Algo en el aire se sentía diferente. Era como si todo estuviera demasiado callado. Incluso las luces de la calle parecían más tenues. Cuando giré la esquina, mi corazón se detuvo por completo. Ahí estaba él, el mismo hombre, de pie, en la esquina de la calle. Con las manos en los bolsillos de su abrigo, me miraba fijamente. No había forma de que estuviera allí por casualidad. Estaba exactamente donde yo había girado, a unas cuadras de mi ruta habitual. No era posible. El miedo me recorrió de la cabeza a los pies. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? Me había seguido todo el tiempo. No podía creerlo. Mi cuerpo se tensó, y me sentí atrapado en la mirada de ese hombre. No hacía nada. No se movía. Solo me observaba, igual que todas las otras noches, con esa misma frialdad en su mirada. En ese momento me di cuenta de que algo no estaba bien, pero no podía entender qué. Mi primer impulso fue seguir caminando, ignorarlo como siempre había hecho, pero algo me detuvo. No pude. El miedo comenzó a subir por mi espina dorsal como una corriente eléctrica, y una extraña sensación de incomodidad me hizo darme cuenta de lo absurdo que era lo que estaba viviendo. No podía simplemente dejarlo pasar. ¿Cómo era posible que estuviera en ese mismo lugar? ¿Había algo que no entendía? Mi mente se llenó de dudas y mis pasos se hicieron más pesados, como si el aire alrededor se hubiera vuelto más espeso. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que todo esto fuera una coincidencia, pero la calle estaba vacía. No había ni una sola persona cerca. En ese momento, la sensación de estar siendo observado se intensificó aún más. Fue como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido
y solo quedara él mirándome. Al darme cuenta de que no podía seguir mi camino normal, comencé a dar pequeños pasos hacia atrás, con la esperanza de que él no lo notara. Pero mi corazón no dejó de latir rápido. Me sentía como una presa que acababa de percatarse de su cazador. Cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Podía escuchar mi respiración agitada y el sonido de mis pasos sobre el pavimento parecía demasiado fuerte en medio de la quietud. De repente, una idea aterradora cruzó mi mente. ¿Y si él ya sabía que yo iba a hacer esto? ¿Y si me estaba siguiendo desde hacía más tiempo del que pensaba? Mi mente se llenó de pensamientos oscuros, y antes de que pudiera decidir qué hacer, me giré para tomar otra calle. No iba a quedarme ahí mirando al tipo, esperando que algo pasara. Seguí caminando rápido, sin mirar atrás, intentando mantener la calma. Mi mente estaba al borde del colapso, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. ¿Acaso el hombre me había seguido todo el tiempo? No podía dejar de pensar en eso. Intenté distraerme mirando las vitrinas de las tiendas, pero mis ojos no podían apartarse del suelo, temiendo que al levantar la vista, él estuviera justo allí, detrás de mí. Pero no lo estaba. Ninguna señal de él. Mi respiración comenzó a calmarse un poco, aunque la sensación de incomodidad seguía atormentándome. Tal vez había sido una coincidencia, tal vez él se había ido. Deja de pensar en eso, todo está bien, me repetía a mí mismo. Pero mi instinto me decía lo contrario. Algo en mi interior me decía que esa calma era solo momentánea. Llegué a la siguiente esquina, y mi cuerpo se tensó de inmediato. Ahí estaba de nuevo. No estaba en el mismo lugar que antes, pero estaba parado en la acera opuesta, justo donde iba a girar para tomar el acceso a mi edificio. El hombre estaba ahí, impasible, mirando hacia mí. El horror se apoderó de mí por completo. Había seguido cada uno de mis pasos. ¿Cómo diablos podía estar siempre tan cerca? Esta vez no podía justificarlo como una coincidencia. No había forma de que pudiera llegar a ese punto justo cuando yo lo hacía, en el tiempo exacto. Algo dentro de mí gritaba que debía hacer algo, que debía salir corriendo. Pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado, como si alguna fuerza invisible me estuviera manteniendo en ese lugar, mirando a ese hombre que no se movía, que no hacía nada más que observarme. No sé cuánto tiempo pasé allí, paralizado, observando al hombre y preguntándome qué hacer. Todo parecía tan surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. Era como si todo estuviera en cámara lenta, pero al mismo tiempo los minutos se sentían como horas. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, decidí darme la vuelta. No podía quedarme allí mirándolo, tenía que moverme. Comencé a caminar hacia el edificio. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio de la noche. Cada vez que me giraba hacia él, estaba exactamente donde lo había dejado, sin moverse, sin cambiar de posición, como si estuviera esperando algo, o peor aún, esperando que yo me acercara. No sabía qué hacer ni qué pensar, mi mente estaba un caos total. Pensé en llamar a alguien, a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un tipo estaba observándome cada noche? Nadie me creería, no con algo tan absurdo. Cuando por fin llegué a la entrada de mi edificio, sentí un pequeño respiro de alivio, pero al mismo tiempo, la ansiedad se apoderó de mí. Entré al edificio rápidamente sin mirar atrás, subí por las escaleras hasta mi departamento y cerré la puerta con un golpe seco. Me dejé caer contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si no pudiera relajarse. Estaba temblando. Cerré todas las ventanas y me asomé por la cortina. No podía dejar de mirar. ¿Estaba él ahí? ¿Me estaba esperando en la esquina de la calle? Pasaron minutos, luego horas. No lo vi. A esa altura ya estaba agotado y mi mente empezaba a confundir los pensamientos, pero algo me decía que él seguía ahí, en algún lugar, observando.
La noche pasó lentamente. A pesar de que intenté dormir, la sensación de que algo no estaba bien me mantenía despierto. Mi mente no podía parar de dar vueltas a lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos veía esa imagen. El hombre, con su abrigo oscuro, parado en las esquinas, observándome con esa mirada vacía. Cada vez que intentaba racionalizarlo, algo dentro de mí decía que no era normal, que algo más profundo estaba ocurriendo. Era como si no pudiera escapar de él, como si estuviera atrapado en su juego. Pasé horas dando vueltas en la cama, y lo peor de todo era que sentía que ya no podía confiar en mis propios pensamientos. ¿Realmente había sido él? ¿O estaba simplemente imaginando cosas? Al amanecer, caí rendido en un sueño profundo, pero no fue reparador. No me desperté descansado. Me desperté con una sensación de pavor que no podía quitarme de encima. Al día siguiente decidí que tenía que hacer algo al respecto. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, así que, cuando la noche volvió a caer, me armé de valor. Tomé la misma ruta, exactamente la misma, con la esperanza de que la situación no se repitiera. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al Soriana Hiper, y aunque trataba de no mirar hacia el callejón, no podía evitarlo. Estaba temblando, pero me obligué a seguir caminando. Llegué al punto exacto donde lo había visto la primera vez, y ahí estaba, exactamente donde siempre, pero algo había cambiado. Ya no me miraba fijamente como antes. Estaba de espaldas, con la cabeza agachada, y en ese momento algo me dio un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Algo no estaba bien. Algo definitivamente no estaba bien. Sin pensarlo, tomé una decisión impulsiva. Di un giro brusco y corrí por la calle contraria, alejándome de ese hombre que, aunque estaba de espaldas, no me dejaba de inquietar. Mis pasos resonaban con fuerza mientras el miedo apretaba mi pecho. Estaba decidido a no mirar atrás, a no saber si me seguía. Solo corrí y corrí, pasando por calles oscuras y desiertas, buscando cualquier refugio. Finalmente, llegué a la parada del camión y subí rápidamente, sin detenerme a mirar a nadie. El conductor me lanzó una mirada extraña, pero no me importó. Me quedé junto a la ventana, intentando calmar mi respiración. Al mirar por la ventanilla, vi algo que me heló la sangre. El hombre estaba en medio de la calle, parado, mirando el camión que me llevaba. La luz de la farola lo iluminaba brevemente, y por un instante juré que sonrió. Una sonrisa pequeña, pero claramente visible. Después volvió a girar y se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Esa fue la última vez que lo vi. Desde ese día he tomado rutas completamente diferentes para regresar a casa y nunca más he vuelto por ese callejón. Aunque ya no lo he vuelto a ver, cada vez que paso cerca del Soriana Hiper o camino por esa zona, siento esa misma sensación extraña de estar siendo observado. No sé quién era ni por qué me miraba, pero lo que sí sé es que lo que viví no fue una simple paranoia. Algo en mi interior me dice que esa presencia, esa mirada, no era humana, o al menos no lo era completamente. No me atreveré a regresar a ese lugar, ni a enfrentarlo de nuevo. Y si alguna vez te encuentras en esa misma zona, ten cuidado, porque tal vez, solo tal vez, lo que vi, tú también lo verás. El toque nocturno. Siempre he vivido en un vecindario tranquilo en las afueras de Valle Dorado, en Tlalnepantla. Soy un hombre de mediana edad. Nunca me ha gustado la idea de mudarme a la ciudad, así que me quedé en este lugar algo apartado, rodeado de casas similares a la mía. En aquel entonces, mi vida era monótona pero cómoda. Trabajo desde casa, por lo que mis días suelen ser tranquilos. En la noche suelo cenar temprano y ver alguna serie en la televisión antes de dormir. Todo era bastante predecible, hasta que una noche, alrededor de las 3 a.m., algo cambió. Estaba ya medio dormido cuando escuché un golpe sordo en la puerta. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que era el viento
o algún ruido común de la noche. Pero los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Me levanté rápidamente. Mi corazón empezó a latir más rápido de lo normal. Miré hacia la puerta, preguntándome si había alguien fuera. Fui hacia el pasillo, tratando de no hacer ruido. Al acercarme al mirador, vi que algo lo cubría. No pude ver nada, y la inquietud creció dentro de mí. ¿Quién es?, pregunté en voz baja, mientras mi respiración se aceleraba. De fuera, solo escuché una voz grave y distorsionada que me respondió, algo sobre un coche descompuesto. Pero algo no me cuadraba, la voz no era clara, sonaba como si estuviera apagada, como si viniera de un lugar lejano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en esa respuesta me puso los pelos de punta. No iba a abrir la puerta a esa hora, mucho menos a alguien que no podía ver ni reconocer. Decidí quedarme quieto, observando el mirador, esperando que el ruido cesara. Los golpes continuaron, pero con una cadencia extraña, como si estuvieran sincronizados, y luego de repente se detuvieron. El silencio fue tan absoluto que casi me hizo sentir incómodo. Podía escuchar mi respiración, el latido de mi corazón. Estaba en alerta total, esperando que el sonido continuara o que, de alguna manera, alguien intentara ingresar. Pero nada más ocurrió. Después de un par de minutos, me convencí de que ya no había nadie allí. Me alejé de la puerta y volví a la cama, aunque no pude dejar de pensar en lo extraño que había sido todo. La mañana siguiente me desperté temprano, como siempre. Todo parecía en orden, salvo por una pequeña sensación de incomodidad que me acompañaba desde la noche anterior. Me vestí y fui directo a la cocina, intentando no darle demasiada importancia a lo sucedido. Sin embargo, al pasar cerca de la puerta principal, algo llamó mi atención. Observé el cerrojo y noté que había marcas en él, rayones, como si alguien hubiera intentado forzarlo. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Esas marcas no estaban allí la noche anterior. Me acerqué, tocando los rayones con los dedos, sintiendo un escalofrío. Decidí revisar las cámaras de seguridad, pensando que quizá hubiera captado algo durante la noche, aunque en ese momento ya no sabía qué esperar. Revisé las grabaciones con manos temblorosas, intentando mantener la calma. En la pantalla de la cámara, la noche anterior parecía tranquila, sin nada fuera de lo normal. Sin embargo, algo me llamó la atención al avanzar un poco más en el video. Allí, en la esquina, podía ver las sombras de 3 figuras. No se movían, solo estaban de pie, observando mi casa desde la penumbra. Eran como siluetas difusas, no se veía bien si eran hombres o mujeres, solo que su presencia parecía estar flotando en el aire, casi intangible. No podía entender cómo no los había escuchado antes, cómo no los había notado. Estaban perfectamente alineados, uno ligeramente atrás de otro, en la acera frente a mi puerta, pero nunca se acercaron más. No había señales de que se hubieran movido. No había sonido de pasos, nada. Mi estómago se retorció al darme cuenta de que, durante todo ese tiempo, no había estado solo. Los 3 habían estado allí, justo afuera, esperando. Me detuve en el video, paralizado, sin poder moverme. Sentí un nudo en la garganta y una sensación de terror profundo que se apoderó de mí. Los 3 permanecieron en la misma posición durante más de 1 hora, hasta que finalmente, cuando ya pensaba que me había vuelto loco, desaparecieron de la grabación. Era como si se desvanecieran en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí, pero las marcas en mi cerrojo seguían ahí. Y algo en mi interior me decía que, en realidad, no se habían ido, solo estaban esperando. El resto del día, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Quiénes eran esas personas? No podía confiar en lo que había visto en las cámaras, pero las marcas en la puerta no mentían. Decidí que tenía que hacer algo al respecto, aunque no tenía idea de qué.
Fui a la tienda a comprar una nueva cerradura y unos candados adicionales, algo que jamás había considerado antes. Sentía que necesitaba estar preparado, por si acaso. Cuando regresé, algo me llamó la atención desde la ventana del comedor. Observé la calle, pero no vi a nadie, solo los autos estacionados y el sol empezando a caer. Sin embargo, sentí una extraña sensación de ser observado, una incomodidad que no podía sacudirme. Esa noche, decidí dormir con la luz encendida y las persianas cerradas. El miedo ya se había apoderado de mí y me sentía más vulnerable que nunca. Pensé que, si alguien volvía a aparecer, al menos tendría tiempo para reaccionar. La idea de que esos 3 desconocidos pudieran regresar me mantenía inquieto, sin poder descansar. Pero, por alguna razón, esa noche no hubo golpes en la puerta. Nada. Solo el sonido de la casa, el murmullo de la ciudad a lo lejos. Pensé que quizá todo había sido una pesadilla, una combinación de mi paranoia y la oscuridad de la noche. A pesar de todo, no pude sacarme esa sensación de que algo no estaba bien, como si los ojos invisibles estuvieran esperando el momento justo para volver. Al día siguiente me desperté tarde, sintiéndome agotado, como si no hubiera descansado en absoluto. Me preparé el café con una mezcla de cansancio y temor, sin saber si realmente debía estar preocupado o si solo estaba exagerando. Mientras me sentaba en la mesa, algo me hizo voltear hacia la puerta. No sé por qué, pero algo en mi instinto me alertó. Al acercarme, noté que el cerrojo que había reemplazado el anterior estaba visiblemente dañado, como si alguien hubiera intentado abrirlo de nuevo. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Lo que más me inquietaba era que no había forma de que hubiera sido yo, ya que había instalado la nueva cerradura la noche anterior y había sido extremadamente cuidadoso al asegurarme de que estuviera bien puesta. Además, las marcas en la puerta, aunque no tan profundas como las primeras, parecían coincidir con la forma de los rayones de la noche anterior. Decidí revisar las cámaras una vez más. La grabación de esa madrugada no mostraba nada inusual, solo la quietud de la calle a las 3 a.m., hasta que en un momento la imagen se distorsionó. No era un fallo en la cámara, sino algo más, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. La imagen parpadeó y por un breve segundo pude ver las 3 figuras otra vez, esta vez más cerca, al pie de mi puerta. Se estaban moviendo de una manera extraña, lenta, como si se deslizara sobre el pavimento. Pero lo más aterrador fue que no podían ser vistas claramente, parecían deformarse, fundiéndose con las sombras. No se acercaron más, pero el hecho de que estuvieran justo allí, a pocos centímetros de mi puerta, me hizo sentir que no era solo una casualidad. Ya no podía ignorarlo. Algo muy extraño estaba ocurriendo y ahora sentía que no estaba solo en mi propia casa. Esa noche no pude dormir ni un minuto. El terror me carcomía y la idea de que aquellos seres estuvieran observando cada movimiento mío me volvía loco. Decidí que ya no podía quedarme ahí sin hacer nada. A pesar de lo que temía, tomé una decisión. Llamé a un amigo cercano que trabajaba en seguridad, explicándole lo que estaba sucediendo. Llegó a mi casa un par de horas después, con una actitud seria, pero un tanto escéptica. Revisó las cámaras y, aunque no dijo mucho, pude ver que se mantenía alerta. Me sugirió que, por precaución, instaláramos más luces alrededor de la casa y una alarma más potente. Mientras él hacía todo eso, yo no dejaba de mirar hacia la calle, con la sensación de que, en cualquier momento, ellos aparecerían otra vez. Pero esa noche no hubo golpes, no hubo nada. Con el paso de los días, las cosas parecieron calmarse. Nadie volvió a tocar mi puerta, y la sensación de ser observado desapareció. Aunque las marcas en la cerradura seguían allí, algo me decía que había logrado protegerme, que había tomado las medidas necesarias. No entendí completamente lo que había sucedido, pero a veces,
Cuando paso por la calle por la noche y miro hacia mi casa, juro que veo una sombra moviéndose cerca de la ventana. Tal vez nunca sabré si los tres eran reales o si todo fue producto de mi paranoia. Pero lo que sí sé es que, desde esa noche, algo dentro de mí cambió. No puedo dejar de preguntarme si realmente estamos solos o si hay algo más, algo esperando en las sombras, listo para aparecer cuando menos lo esperamos.